Entras en una tienda de electrónica y la luz te habla. Explosiones de color que parecen respirar, negros tan profundos que se sienten como silencio, pantallas más nítidas que la memoria. Ahí, en la primera línea, está el mismo protagonista de los últimos años, OLED, aún radiante, aún inigualable en su forma de dibujar sombras, aún capaz de hacer que un rostro en penumbra cuente una verdad que el brillo nunca alcanza. Pero entre los pasillos se oye un rumor. ¿Será que OLED se está desvaneciendo? ¿Será que su mejor momento quedó atrás y que algo nuevo le pisa los talones? ¿O ya lo superó? La duda no nace de la nada, nace de foros, de comentarios, de discusiones en voz baja frente a fichas técnicas que prometen más. Nace del resplandor de los mini LED más recientes, de vitrinas que aman los números gigantes y de ese cansancio moderno que confunde novedad con progreso. Respira, porque una pantalla siempre cuenta una historia distinta. Y OLED no grita. OLED susurra, pinta sombras en lugar de inundarlas. Trata el negro como caligrafía, esculpe cada rincón oscuro hasta que la escena adquiere textura, no solo color. Cuando un buen OLED hace las cosas bien, la luz parece recién nacida, un destello y después el detalle. Pero no viniste por poesía, viniste por claridad. ¿Está OLED en vías de extinción? ¿Todavía merece la pena? ¿O estamos frente a una despedida lenta de una tecnología que nos cambió la mirada? Empecemos por lo que alimenta la duda, el brillo. Históricamente los paneles OLED no han sido tan luminosos como muchos LED o mini LED. En salas inundadas de sol se nota. De día manda el resplandor, de noche el contraste, y está el miedo, esa palabra que pesa, quemado, imágenes fijas, marcadores, rótulos, la idea de una huella permanente que arruina el panel. Luego, el precio. Cuanto más grande, más cuesta. 65 pulgadas es un punto dulce. 77, 83. Y el sueño se encarece mientras el carrito de compra duda. La competencia crece. Mini LED, NeoCLED, ULED. Apuestas más brillantes, más grandes, a veces más baratas. Televisores que no alcanzan la profundidad de OLED, pero se acercan lo suficiente para decir, es suficientemente bueno. Esa es la superficie. Y la superficie rara vez cuenta toda la historia, porque mientras el mundo persigue el destello, OLED ha ido afinando su respiración, no con fuegos artificiales, sino con refinamientos. Los modelos más recientes empujaron los picos de brillo a márgenes que hace unos años parecían imposibles. Y el fantasma del quemado para la mayoría de los hogares se volvió eso, un fantasma. Desplazamiento de píxeles, atenuación de logotipos, salvapantallas inteligentes, herramientas silenciosas que trabajan cuando nadie mira. ¿Y el precio? OLED nunca prometió ser de masas. Prometió fidelidad, como una cámara que no engaña, como un instrumento hecho a mano. Los entusiastas lo siguen, eligiendo. Los creativos confían en él. Los coloristas corrigen sobre OLED porque cada píxel responde como debe. Aún así, los sentimientos no detienen el cambio. Entonces, ¿qué viene ahora? Se habla de micro LED como la sucesora natural, autoemisiva como OLED, sin el temor al desgaste, capaz de negros infinitos y blancos cegadores en la misma respiración. Pero microLED hoy vive en otra liga. Dimensiones de pared, presupuestos que no encajan en salas normales, una promesa real, una producción difícil. Mientras tanto, la sopa de siglas crece. QLED, Mini LED, ULEDX, QD-OLED. Algunas son mejoras tangibles, otras solo maquillaje. La evolución que más intriga combina puntos cuánticos con negros perfectos. QD-OLED. Una capa que impulsa rojos y verdes sin traicionar la esencia del negro absoluto. Es OLED, solo que más vivo. Así que volvemos a la pregunta. ¿OLED muere o muta? No es un funeral, es un ajuste de identidad. La tecnología rara vez elimina a su antecesora, suele apilarla.
como el vinilo, que nunca se fue del todo, o el reloj mecánico que aún late en muñecas tercas. El mercado se fragmenta. Unos buscan monstruos de mini LED de casi 100 pulgadas para deportes, otros quieren 55 pulgadas de cine íntimo para la noche del domingo, y muchos solo quieren algo que funcione sin drama. Para quienes preguntan, OLED sigue teniendo una respuesta, pero ya no intenta convencer a todos. Se afianza en lo que mejor sabe hacer, contar historias en sombra. Ahí surge su arma secreta, el microcontraste. Ese terreno sutil entre negro y casi negro donde vive la textura, donde una chaqueta oscura no se pierde en un fondo todavía más oscuro, donde el grano de una película no se vuelve ruido, sino piel. Pon un mini LED sólido junto a un OLED del mismo precio. Tal vez el LED gane el golpe de vista, pero con el tiempo, con la paciencia, empieza a destacar lo que OLED hace sin esfuerzo en penumbras. Por eso los cineastas lo siguen amando. Por eso los coloristas lo consideran hogar, porque OLED no compite con la luz, la domestica. Y aunque no sea perfecto, porque el tamaño grande sigue siendo caro y el brillo sostenido favorece al mini LED, OLED no nació para la vitrina. Nació para el salón después de las 8 de la noche, con las cortinas corridas, el silencio encendido y una película que ya viste 2 veces, pero quieres volver a sentir. La intención importa más que la especificación, y OLED es pura intención. La historia de las pantallas siempre fue una guerra silenciosa entre la luz y la sombra. Cada década, una nueva tecnología promete la victoria definitiva, y cada vez, la promesa termina convertida en otra batalla. En los primeros años, el brillo era un lujo. Los viejos televisores CRT parecían antorchas encerradas en cajas de madera. Pero lo que carecían de nitidez, lo compensaban con carácter. Su luz no era perfecta, pero era cálida, casi humana. Luego vino el plasma. Pesado, caluroso, pero poderoso. Por primera vez, los negros parecían negros. Y el cine encontró su primera traducción digna en una sala de estar. Hasta que el tamaño se volvió su enemigo, el calor, su sentencia, y los LED tomaron el trono. Los LED trajeron eficiencia, delgadez, colores vibrantes, pero también la era de la saturación. Brillo por todas partes. Colores que gritan incluso cuando la historia susurra. El consumidor cambió. Ya no quería ver la escena. Quería que la escena lo viera a él. Y en ese cambio de deseo, algo se perdió. OLED llegó tarde a esa fiesta. Demasiado refinado para los pasillos de supermercado, demasiado silencioso para las vitrinas iluminadas. Pero lo que ofrecía era otra cosa. Una pausa. Una invitación a mirar sin prisa. Y esa diferencia, aunque discreta, lo cambió todo. Porque no todos los ojos buscan espectáculo. Algunos buscan verdad. Hoy la guerra del brillo sigue activa. Las fábricas compiten por alcanzar los 2000 nits de luminosidad, por mostrar anuncios donde el sol rebota en los bordes metálicos. El brillo vende, el brillo atrae, el brillo engaña, pero la luz sin alma se agota rápido. Y ahí es donde OLED marca la diferencia. No ilumina más, ilumina mejor, no deslumbra, revela. No busca impacto, busca intención. Mientras tanto, marcas como Hisense y TCL empujan el mini LED hacia territorios antes reservados a la gama alta. Millones de diminutas luces controladas con precisión quirúrgica. Impresionante, sí, pero incluso en esa precisión hay algo que falta. La unidad. Esa sensación de que la luz y el color provienen de un mismo pulso. En un panel OLED, cada píxel respira su propia historia. Negro absoluto, luz absoluta. Una decisión por segundo. Es cine comprimido en vidrio. Y mientras la competencia grita números, OLED susurra sentimientos. No se mide por cuánto puede mostrar, sino por cuánto puede sugerir. La diferencia parece sutil, hasta que ves una mirada en penumbra, una lágrima que no brilla, sino que respira. Por eso, el público que entiende OLED no lo elige por moda, sino por respeto, porque hay una belleza en lo que no necesita probar nada. El brillo vende televisores,
pero la sombra es la que los hace inolvidables. Y en esa dualidad, entre la intensidad del mini LED y la serenidad del OLED, se juega la batalla más silenciosa de nuestra era. Unos buscan potencia, otros buscan propósito, y OLED, como un viejo sabio, sigue ahí, sin competir por volumen, solo por verdad. El brillo seguirá subiendo, pero la emoción sigue sin medirse en nits. Ahí es donde OLED gana, porque sabe que el alma no necesita más luz, solo necesita que la dejen ver. A veces olvidamos que detrás de cada pantalla hay algo más que ingeniería. Hay manos, hay ojos, hay intenciones. El brillo y los píxeles solo son el idioma. Pero lo que realmente se comunica es algo más profundo. Emoción. OLED nació de una obsesión, no por ser la más brillante, sino la más honesta, de representar la luz, tal como la percibe el ojo, de capturar lo que se siente más que lo que se ve. En una fábrica de Corea del Sur, hace más de una década, un grupo de ingenieros se quedó mirando una lámpara. Uno de ellos dijo: si la luz puede morir y renacer dentro del mismo cristal, entonces podemos crear la imagen perfecta. Esa fue la semilla de OLED. No era una idea rápida ni comercial, era romántica, una rebelión contra la uniformidad. Por eso OLED siempre ha tenido ese aire de pieza artesanal, como un instrumento hecho a mano en un mundo lleno de producción en serie. Y aunque sus competidores lo vean como debilidad, para muchos sigue siendo su encanto. Cuando una pantalla OLED muestra un atardecer, no solo ves el color del sol, ves el silencio del momento, ves la temperatura de la tarde, el aire quieto, la pausa antes de que se enciendan las luces de la ciudad. Eso no lo logra una hoja de especificaciones. Eso lo logra intención. El ojo humano no fue diseñado para soportar tanto brillo. Nuestro cerebro interpreta la luz como emoción. Un tono cálido puede hacernos sentir nostalgia. Un negro profundo, respeto. Y un contraste perfecto, calma. OLED entiende esa psicología sin decirlo. Te ofrece sombras que no temen existir, colores que no buscan competir, movimientos que fluyen como respiraciones. El resultado es algo que se siente, no se presume. Por eso, aunque el mercado cambie y las tendencias giren cada año, OLED no envejece, madura, se vuelve más silencioso, más intencional, más humano. Piénsalo. Una pantalla que no intenta gritarte lo que es, sino recordarte cómo miras. Esa es su mayor fuerza. El consumidor común tal vez no lo note en la primera impresión, pero lo percibe en los detalles, en la manera en que la piel de un actor parece real, en cómo una sombra se desliza sin romper el ritmo, en cómo la luz se apaga sin dejar residuos de artificio. No es magia, es respeto por la imagen. Por eso los creadores la aman, los cineastas, los coloristas, los fotógrafos. Quienes trabajan con la luz la entienden como lenguaje, no como espectáculo. Y OLED habla ese idioma con fluidez. En un mundo donde todos los productos compiten por llamar tu atención, OLED hace algo radicalmente distinto. Te invita a bajar la voz, a mirar, a respirar, y eso, en la era del ruido, es casi un acto de resistencia. Mientras las marcas apuestan por colores cada vez más saturados y por televisores que parecen vitrinas en movimiento, OLED se queda quieto. Te mira de vuelta, te dice: no necesitas más brillo para sentir más. Esa es la diferencia entre tecnología y arte. La primera busca convencerte, el segundo, conmoverte. OLED pertenece a ese segundo grupo, a las cosas que no se explican con gráficos, sino con silencio. Y en un mundo obsesionado con correr hacia adelante, OLED nos recuerda algo simple. La belleza no siempre necesita moverse. El futuro de la televisión no llega con explosiones ni fuegos artificiales. Llega como un suspiro entre generaciones, como un cambio de textura casi imperceptible que redefine cómo entendemos la imagen. Durante años, las marcas nos entrenaron para medir el progreso con números: más nits, más pulgadas, más hercios, más letras en cada modelo. Pero nunca nos enseñaron a medir lo esencial, lo que se siente.
En ese silencio, OLED sigue avanzando. No corre, no promete revoluciones, simplemente respira. Mientras los titulares gritan sobre el nuevo mini LED o el micro LED de millones de puntos independientes, en los laboratorios la evolución real se cuece en baja temperatura. Ingenieros trabajando con lentes microscópicas, ajustando cada canal de luz para aprovechar mejor la energía, mejorando la eficiencia sin sacrificar profundidad. Pequeñas victorias invisibles que, sumadas, crean experiencias cada vez más honestas. El futuro no está solo en el brillo, está en la eficiencia, en la durabilidad, en cómo un panel puede durar años sin perder alma. OLED ha aprendido eso. No necesita ser la tecnología del momento para seguir siendo la que emociona. Y eso lo cambia todo. Mientras los anuncios prometen pantallas enrollables, transparentes o flotantes, OLED mantiene un pie en la realidad y otro en la emoción. Sigue siendo el estándar en los estudios de cine, en las salas de corrección de color, en los lugares donde la luz no se vende, se cuida. Ahí, en esos espacios silenciosos, OLED sigue ganando sin alardes. Pero no todo el futuro será exclusivo. Las versiones híbridas ya respiran a la vuelta de la esquina. QD OLED, EMLA, Micro Lens Array, términos que suenan técnicos, pero que en esencia buscan lo mismo: perfeccionar lo que ya era bello. Y eso, en un mercado obsesionado con la novedad, es una rareza. Mientras las demás tecnologías buscan reinventarse cada año, OLED busca perfeccionarse cada día. Su revolución es invisible, pero constante. Las nuevas generaciones de paneles logran más brillo sin perder contraste, más vida útil sin perder fidelidad, y más sostenibilidad en un mundo que empieza a mirar la huella energética de sus pantallas. Porque el futuro no solo será brillante, debe ser responsable. OLED, con su consumo contenido y su fabricación cada vez más optimizada, apunta hacia ese camino. Un futuro donde la belleza no se mida por el derroche, sino por el equilibrio. Quizás ese sea su verdadero legado: enseñarnos que la evolución no siempre hace ruido, que lo que perdura no siempre necesita presentaciones teatrales. Mientras las ferias tecnológicas se llenan de prototipos que prometen pantallas invisibles, la mayoría de las personas aún viven frente a una televisión encendida después de cenar, buscando sentir algo. Y ese algo, esa emoción que no se puede medir, sigue siendo el terreno natural de OLED. El futuro que respira en silencio no es una promesa vacía, es una forma de mirar, de entender que a veces lo más avanzado es simplemente lo más humano. Por eso, mientras todos corren hacia el mañana, OLED se queda aquí, en el presente, recordándonos que no hay prisa cuando algo está bien hecho, que el progreso más verdadero no siempre ilumina más fuerte, sino más profundo. El progreso nos enseñó a buscar la luz, pero olvidamos escuchar la oscuridad. Durante años los televisores fueron una carrera hacia el brillo. Cada nueva generación prometía más color, más definición, más impacto. Y en esa carrera se nos olvidó lo más sencillo: la imagen vive de contraste. Sin oscuridad, la luz no tiene sentido. Sin silencio, el sonido no emociona. Sin pausa, la historia no respira. OLED entendió eso desde el principio. No vino a competir con el ruido, vino a devolverle al espectador el silencio perdido. Por eso, cuando la habitación queda a oscuras y la pantalla se enciende, hay un segundo de magia. Un instante en que la luz parece viva, en que el negro no asusta, solo envuelve. Ese momento, tan pequeño y tan frágil, es el legado de OLED. No se trata de ser la más vendida, ni la más brillante, ni la que encabeza listas en tiendas. Se trata de ser la más honesta, de recordarte que mirar puede ser un acto íntimo, porque al final no recordamos los píxeles, recordamos las emociones, no recordamos los números, recordamos las escenas. El cine, la fotografía, la televisión, todos existen para lo mismo, para capturar un instante antes de que desaparezca. Y OLED lo hace como ningún otro, con respeto, con delicadeza,
con ese tipo de luz que no impone, sino que invita. Las demás tecnologías seguirán creciendo. Habrá televisores que se enrollen como papel, otros que se doblen, otros que desaparezcan en el mobiliario de la casa. Y eso está bien. El futuro es amplio y hay espacio para todos, pero OLED quedará como la generación que entendió que el brillo no es el destino, sino la herramienta, que la belleza no se grita, se sugiere, que la tecnología, cuando se hace con alma, no solo muestra, conmueve. Quizás dentro de unos años, cuando microLED sea accesible o cuando las pantallas sean invisibles, OLED ya no sea el rey del mercado, pero será recordado como el artista, como la época en que la televisión dejó de ser solo un electrodoméstico y se volvió emoción pura. Así como el vinilo sobrevivió al streaming, así como las cámaras analógicas regresaron en plena era digital, OLED también encontrará su refugio en los hogares donde la gente aún valora el silencio, el matiz, la calma, porque no todo avance significa dejar atrás. A veces avanzar es entender mejor lo que ya teníamos, y si alguna vez OLED se apaga, lo hará sin ruido, dejando en la memoria la estela de lo que fue mirar con verdad, porque en el fondo no era solo una pantalla, era una ventana, un espejo de lo que somos cuando todo lo demás se apaga. Y ahí, en esa oscuridad perfecta, es donde OLED sigue vivo.